Hola, esto es ejecución simbólica de Ethereum. Vengo a contarles sobre una técnica automática de análisis de programa eh, y de cómo aplicarla a el blockchain. Bueno, soy Felipe Manzano, soy Security Engineer en Trail of Bits y me dedico principalmente a la construcción de herramientas de análisis automático de programas, como las técnicas que voy a intentar contarles hoy. Y soy uno de los principales programadores de una herramienta open source que implementa este tipo de cosas, llamada Manticore. Ya le voy a dar todos los datos. Y bueno, y a eso vamos. Para poder explicar la parte interesante, que son las técnicas de análisis y cómo aplicarlas al blockchain, hay que empezar por el principio. Y bueno, hay que ver qué es el blockchain. Bueno, el blockchain no es mucho más que una hoja de datos pública y una forma que tiene una red de computadoras descentralizadas y sin una autoridad gobernante que, bueno, que en principio desconfían las unas de las otras, en ponerse de acuerdo que, por ejemplo, el rubio de hackers tiene dos setters y Angelina tiene 10, y que si Angelina decide darle 3 al rubio de hackers, entonces, bueno, el rubio de hackers va a pasar a tener 5 y Angelina, que tenía 10 y pasó 3, va a pasar a tener 7. Y que después de un tiempo, en la fiesta del reencuentro de la película Hackers, aparece el otro personaje de trencitas, que es tan simpático, y Angelina se acuerda que le debía 10 Ethers de la reunión anterior y decide, bueno, saldar las deudas usando el blockchain de Ethereum. Y dice, bueno, te voy a pasar los 10 Ethers. E intenta mandar una transacción de 10 Ethers al personaje de las trencitas. Pero bueno, como esto es como todo el blockchain es público, eh, el señor de las trencitas puede revisar las operaciones anteriores y darse cuenta que es una transacción inválida porque Angelina no contaba con tanto Ether. Entonces la transacción se cancela y, y nada, no sé cómo queda la relación entre ellos, pero el punto es que Angelina no puede volver a gastar el dinero que ya gastó anteriormente. Y dado que todo esto se resuelve descentralizadamente, es genial y es el avance tecnológico que dio paso a todo lo que sigue. Y muy pronto después de esto se dieron cuenta de que no solo pueden poner sumas y restas para mantener un estado contable en los bloques del blockchain, sino que también pueden poner pequeños programas que definan y manejen invariantes un poquito más complejos que solo eso. Y de esa manera nace eh, la plataforma de computación descentralizada basada en blockchain que llamamos Ethereum. Bueno, en Ethereum tenemos cuentas normales como las que se mostraban antes y cuentas contrato. Ambos tipos de cuentas tienen un balance que se mide en Ethereum, pero las cuentas contrato, además de tener un balance en Ethereum, tienen asociadas una pequeña base de datos dedicada y un código que regula el acceso a esta base de datos, que va a definir cuáles van a ser las modificaciones aceptables sobre esta base de datos. De todas formas, se sigue pudiendo hacer las transacciones de humano a humano, como en el blockchain original. Si Angelina tiene 10 y le quiere pasar 3 al hacker, hace la transacción y los balances en Ether de cada una de las cuentas se actualizan normalmente
y esta transacción se agrega a un bloque en la cadena, en el blockchain, y todo funciona como antes. Ahora, si Angelina eh, envía una transacción a un destinatario que es un smart contract, además de enviar eh, Ether común y corriente, que también se puede enviar Ether a un contrato, eh, el contrato va a ejecutar cierto código. Este código que se ejecuta en el contrato puede utilizar los datos extras que se están mandando en la transacción y modificar o no la base de datos. Em, Transforma una transacción en lo que efectivamente pasaría a ser una llamada a función. Em, y todo esto también, bueno, ahora en el blockchain no solo queda asentado los valores, la cantidad de Ether que tiene cada una de las cuentas, sino también que hay cuentas que tienen código. Es muy importante, voy a intentar mencionarlo cada vez que me acuerde que lo tengo que mencionar, pero es muy importante tener en cuenta que, bueno, todo lo que pasa en el blockchain es público. Uno puede ir y ver todo, el código de los contratos, las bases de datos asociadas a los contratos, todo. Bueno, ahora, aparte de los balances en Ethers, también tenemos código. Todo esto está en el blockchain. Entonces, si Angelina quiere enviar una transacción a un contrato, en cuya transacción, que podemos pensar como una llamada a función, está mandando también dos setters, se va a registrar en el blockchain y el resultado de haber ejecutado esa función, suponiendo que el contrato está implementando una criptomoneda, por ejemplo, el resultado de haber ejecutado esa función se va a quedar, eh, ¿cómo se llama?, establecido en el blockchain. Y ahora Angelina, aparte de que se le decrementó el Ether porque le mandó dos al contrato, va a ser potencialmente acreedora de algunas criptomonedas en el caso de que el contrato esté implementando una. Bueno, ¿y para qué sirve esto de los smart contracts? Bueno, como el blockchain es resistente, verificable, inmutable, descentralizado y tiene todas estas propiedades tan buenas, se vuelve eh, un lugar oportuno para implementar más que nada herramientas financieras. Bueno, pero estas herramientas financieras se programan, son código y pueden tener bugs. Eh, es un código que es para manejar dinero y en general, para hacer colectas y otras herramientas de este tipo, pero bueno, en general manejan mucho dinero y los errores eh, de programación que puedan llegar a tener, siempre hacen titulares de cientos de millones de dólares. O sea, cuando vos tenés un problema en estos pequeños programitas, no es que se cae el sistema, lo tenés que levantar de nuevo y listo. Son bastante catastróficos y se bloquea mucho dinero, se pierde dinero, nunca es un problema chiquito, siempre son cientos de millones de dólares. Es eh, un smart contract es en general, un smart contract exitoso es en general el código bastante crítico. Bueno, y si bien esto a bajo nivel eh, ejecuta en lo que parece un assembler, la gente no escribe los contratos en assembler, lo escribe en un lenguaje de alto nivel que se llama Solidity. Solidity tiene una historia de diseño rara, está basado en JavaScript, no tiene una gramática formal clara definida en ningún lado, que se le pueda pasar a uno de estos generadores de parsers. El orden en el cual se aplican los operadores aritméticos es extraño y diferente a muchos de los otros lenguajes de programación comunes. Eh, no tiene un chequeo integrado para integer overflows todavía. Y cambia frecuentemente. Como no hay una gramática formal del lenguaje, la descripción canónica
el lenguaje está dado por el compilador y hay un release, prácticamente hay un release por mes del compilador, eh, el cual es el único que tiene soporte. La única versión del compilador que tiene soporte de los que lo programan es la última versión. Bueno, entonces todo esto da como unas condiciones propicias para que se cometan errores a la hora de programar y que se generen clases de errores, aparte de que haya errores, ¿no? Yo no quiero escribir ni comentarles acá, no quiero armar una taxonomía de los posibles errores ni de las clases de errores que hay en Solidity, y pueden ir a Not So Smart Contracts, que es un repositorio donde hay un montón de contratos que básicamente muestran cada uno de estos errores típicos y lo describen, y ahí tenés toda la información que necesitas. Pero lo importante es que, en general, como en todos los lenguajes de programación, los errores de software tienen que ver con cuando la realidad difiere de lo que se imaginó el programador a la hora de escribir el programa. Y eso va a ocurrir siempre, digamos, siempre que el programador, siempre que el programa haga algo diferente que lo que que el programa haga algo diferente que lo que el programador se imaginó, es donde se generan estos problemas lógicos que terminan por nada, generar comportamientos inesperados en en los programas, en los smart contracts en particular, y nosotros lo que queremos es descubrir estas situaciones y, bueno, resolverlas lo antes posible. Eh, bueno, entonces lo que propongo es, para terminar de entender cómo funciona todo esto, y yo sé que va a ser un salto medio largo, es escribir una criptomoneda, escribir nuestra primera criptomoneda. Eh, Así que bueno, eh, es lo que hay. La idea es que esta criptomoneda, Pepecoin, eh, mantenga, este contrato defina una criptomoneda que mantenga una relación con el Ether de 10 a 1. Es decir, que vos con 10 Ethers te puedas comprar 10 Pepecoin, 100 Pepecoins. O sea, con 10 Ethers te puedas comprar 100 Pepecoins. Bueno, los Ethers es la moneda corriente en Ethereum, ¿no es cierto? Y bueno, pero en realidad habría que ver uno cómo obtiene los Ethers, ¿no? Los Ethers lo puedes obtener eh, si participas activamente en esa red de computadoras que corren los programas, los smart contracts propiamente dichos. Ahí reciben una comisión. Y bueno, la otra forma que tenés de conseguir Ethereum es eh, hacer un objeto hermoso de la realidad, fabricar algo y vendérselo a alguien que tenga Ethers y comerciar, y que esta persona te haga una transferencia de Ethers a una cuenta que vos provees. Bueno, entonces así obtenés los Ethers, y bueno, vamos a ver qué hace este código. Acá podés comprar Pepecoins, podés vender Pepecoins y podés transferir Pepecoins. Para que este código mantenga una asociación entre las cuentas y los balances en Pepecoins, para que pueda guardar cuántos Pepecoins tienen las cuentas que están asociadas, que hayan comprado algo acá, tiene define una estructura de datos en la base de datos asociada al contrato, un diccionario. Después tiene una función comprar, buy, y esta función espera que se le indiquen cuántos tokens, cuántas unidades de Pepecoin se quieren comprar. Y luego revisa que los ethers que son enviados junto con la transacción que llama esta función sean suficientes para poder comprar la cantidad de tokens que se está pidiendo. Entonces, por ejemplo, si vos querés comprar 100 tokens, de nuevo 100 Pepecoins, yo a veces digo tokens, Pepecoins es intercambiable. Si querés comprar 100 Pepecoins, deberías enviar al menos 10 Ethers junto con la transacción a esta función. Bueno, y luego lo que hace internamente el código de esta función es, bueno, básicamente revisar que la precondición, que sean suficientes los Ethers que estás mandando,
Y si son suficientes, te agrega saldo en Pepecoins en tu línea, en la base de datos, en el estado contable que tiene internamente este contrato. Y en el caso de que no sea eh, suficiente el Ether que estás mandando, vuelve atrás toda la transacción. Bien, después puedes venderlo. Si sos poseedor de algunos Pepe Coins, porque previamente compraste, o los tenés de alguna manera, podés llamar a esta función va a revisar, a esta función, con esta función te sirve para transformar los Pepe Coins de nuevo en Ether. Entonces vos le decís, quiero vender eh, 100 Pepe Coins. Entonces esto lo que hace es fijarse si vos tenés saldo suficiente en Pepe Coins, y si tuvieses 100 Pepe Coins, como la relación con Ether es de 10 a 1, te transfiere de su balance en Ether. El contrato tiene como una especie de un balance en Ethers guardado, y desde ese balance te pasa 10 Ethers a tu cuenta de afuera, a tu cuenta normal de Ethereum, y decrementa en tu estado contable eh, la cantidad de Pepe Coins que vendiste. También puedes transferir, puedes hacer una llamada a esta función del contrato, en la cual vos le decís que le pases un número de coins a una dirección, a una cuenta de tu elección. Y lo que hace esto es, bueno, fijarse primero si tenés suficientes eh, coins en tu saldo, y si tenés suficientes coins en tu saldo, básicamente decrementa tu saldo en el número de Pepe Coins a transferir, y le suma eh, en el saldo del destinatario el número de Pepe Coins a recibir. Bueno, ya está, eso es todo lo necesario para implementar esta criptomoneda, esta submoneda. Vos imaginate que al poder transferir cosas, uno podría de nuevo, después comerciar y pedir que a uno se le pague trabajo mediante a coins. Vos haces algo, haces de nuevo un producto hermoso de la realidad, le decís a alguien, bueno, ¿lo querés? Ok, hacemos una transferencia de a coins, y luego podés ir al blockchain y revisar que esta transferencia se hizo fehacientemente, y de esa manera, bueno, así funcionan las monedas en definitiva, ¿no? Bueno, listo, ya sabemos hacer una criptomoneda. Bárbaro. ¿Ustedes comprarían de esta criptomoneda? ¿Comprarían mucho o poco? ¿La usarían? Bueno, el tema es que este código que pantallé por acá tiene errores. Y, bueno, lo que propongo yo es que, ya que es código tan crítico, va a manejar tanto dinero, que en lugar de confiar en nuestro ojo de tísico de encontrar los errores en la programación, utilicemos un método automático para aumentar la confianza en la correctitud de este código, para encontrar y depurar si hay bugs, y para hacer todo lo que haya que hacer al respecto, ¿no? Entonces vamos a ver qué es ejecución simbólica. En la ejecución simbólica, la entrada de las funciones, en lugar de ser valores concretos, son valores simbólicos que representarían todos los posibles valores concretos para cierto tamaño, para cierta representación. Luego se emulan las instrucciones, y las instrucciones que operan sobre estas expresiones simbólicas simplemente generan van construyendo nuevas expresiones simbólicas a medida que se van operando. Una suma de dos expresiones simbólicas simplemente es una construcción simbólica de las otras dos expresiones, donde es la suma de las dos anteriores. Se te van formando, se te van construyendo estas expresiones, estos árboles de expresiones en el estado del análisis, y bueno, eventualmente llegás a un salto condicional o a un if que termina dependiendo de alguna de estas cosas simbólicas. Y como estos símbolos pueden estar representando varios valores, el if podría ser que no se sabe por cuál de los dos caminos de un if seguir. Entonces lo que se hace en la técnica esta es
ir por los dos caminos, multiplicar el análisis en dos y en cada una de los caminos que sean factibles se agregan las condiciones matemáticas necesarias para ir por cada camino. Y en todo momento se tiene una especie de oráculo, un solver, al cual se le pueden hacer preguntas, acerca de estos sistemas de ecuaciones que se nos van formando en cada una de las ramas de ejecución. ¿Eh? Symbolic Execution. Bueno, em, entonces miremos un poquito más de cerca la función de comprar de nuestra criptomoneda. Vamos a ver si la podemos seguir. Esta función espera que el que hace la transacción, el que llama a la función, le diga cuántos tokens querés comprar. Em, Luego calcula cuántos ethers son requeridos para que esta transacción sea viable. Hace una cuentita aritmética en la cual calcula los ethers necesarios. Y luego si miramos el if, tenemos dos caminos posibles. Uno en el cual los ethers que nos han enviado en esta transacción son suficientes y otra eh, en la que no alcanza. En la que alcanzan, eh, se nos va a agregar saldo en una línea en nuestro estado contable y si no alcanzan, se va a eh, revertir toda la transacción y todo se va a volver atrás y le van a devolver el Ether que envió, si había enviado algo, al que envió la transacción. Bueno, entonces vamos a hacer ejecución simbólica sobre esto. Quedó claro que tiene dos caminos posibles, que alcance o que no alcance. Entonces a la izquierda vamos a dibujar el diagrama de flujo de la función, que claramente muestra que tenés dos caminos, y en la derecha vamos a vamos a ir guardando la bitácora de condiciones, el sistema de ecuaciones que describe eh, eh, las condiciones que tienen que cumplir la entrada para ir por cada camino. Entonces, inicialmente, lo importante es declarar en este sistema de ecuaciones cuáles van a ser las variables en juego y el tamaño que tenga cada una de las variables, porque para poder razonar sobre estas ecuaciones matemáticas uno tiene que saber dónde ranguean, cuál es el tamaño de las variables. Bueno, las dos variables importantes en esta función van a ser los tokens que vamos a pedir y el ether que estamos enviando. Luego la función evoluciona, sigue trabajando y construye una expresión que describe los ethers requeridos. Hace una cuentita con las variables de entrada y calcula cuánto es, según la lógica de esta función, los ethers necesarios para que la compra sea efectiva. Este número va a ser una construcción simbólica sobre los números anteriores que eventualmente va a llegar al if. El if no, eh, sobre un valor simbólico no se sabe bien por cuál de los dos lados puede ir, entonces se duplica, el estado de exploración se duplica en dos, y en cada uno de las ramas posibles se agrega la condición necesaria para ir por un lado del if o por el otro lado del if. Entonces, para ir por un lado del if, el éter tiene que ser mayor o igual que el éter calculado requerido y para ir por la otra rama del if, el éter tiene que ser menos que lo requerido. ¿Ok? Bueno, ya a esta altura uno puede agarrar el solver y preguntarle si cada uno de los sistemas de ecuaciones que se nos han formado es factible, si tiene alguna solución. Si no tuviese ninguna solución, ahí mismo ya tenemos una de las formas que tiene ejecución simbólica de evitar explorar eh, ramas del programa que no tienen sentido. Eh, Puede ser que las condiciones que se te hayan juntado en una parte, en un montón de ifs, se vuelvan imposibles y entonces no hace falta seguir explorando por ese lado. En este caso, las dos ramas son posibles
en cuyo caso le podemos preguntar al solver que nos dé un ejemplo. Ah, ¿son posibles? Bueno, a ver, dame un ejemplo de solución para las variables de entrada que me permita reproducir esto en la vida real. Eh, bueno, y para el caso en el que podemos comprar y que es una transacción exitosa, nos da un ejemplo que te dice, bueno, mandá 10 ethers y pedí 100 y todo va a andar bien. Y para el caso en el cual la transacción falla y todo se revierte, te dice, bueno, mandá 0 y pedí 1000. Vas a ver que va a fallar. Bueno, hasta ahora fantástico. Tenemos dos casos de test que nos permiten hacer 100% de cobertura en nuestra función, pero ahí, o sea, no hay crashes, o sea, no nos damos cuenta cuál de estas ejecuciones puede llegar a ser un bug o un problema en nuestro contrato. Entonces, tenemos que ver un poquito más de cerca eh, la lógica del contrato que estamos analizando y encontrar una condición que nos interese probar en todos los estados. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos puede interesar si preguntarle al solver si existe la posibilidad de comprar eh, Pepe Coins sin necesidad de enviarle Ether. Entonces, lo que se hace es encodear esta propiedad en base a las variables de la función que están escritas en ese cuadradito de ahí, básicamente que el Ether enviado sea cero y que los tokens comprados sean mayores que cero. Se agrega esta condición en todo, en cada uno de los estados de exploración que tenemos, en cada uno de los sistemas de ecuaciones que tenemos, y le preguntamos al solver si ahora, una vez que le agregamos aparte esta condición en el sistema de ecuaciones, si sigue siendo factible llegar ahí. Si podemos llegar a un estado final que no terminó en revert, que fue exitoso, en el cual le hayamos mandado 0 Ether y hayamos podido comprar de todas maneras algunas PP Coins, vamos a estar en posesión de un error lógico del programa, vamos a poder generar dinero de la absoluta nada y bueno, va a estar todo mal. Y bueno, si probamos esto fehacientemente, vamos a encontrar que sí, que existe la posibilidad de hacer esto. eh, Nos va a dar un caso de test específico para ir y probar. Nos dice, fíjate, vos mandale 0 ethers y pedí 9 PP coins. Y fíjate lo que pasa. Entonces vamos a la función y claro, sí, si vos le pedís 9, como es cuando lo intenta dividir por 10, como es una división entera, esto se vuelve cero y el requerimiento de Ethers a enviar se vuelve también cero, por lo cual estás comprando tokens eh, que se van a agregar a tu saldo contable en PP Coins sin mandar nada de Ether. Eh, y encima, bueno, con Symbolic Execution generaste un caso de test que te permite explotar este problema. Y como tenés la descripción matemática completa de todas las entradas que cumplen con esta condición, podés incluso pedirle que te maximice la cantidad de tokens que podés comprar sin mandar Ether. O le podés hacer otra búsqueda de propiedades que permita enviar algo de Ether, pero maximizar la ganancia de Ether, de tokens robados. En fin, uno puede razonar sobre todos los aspectos semánticos de un smart contract. Bueno, un éxito Symbolic Execution. Bueno, para que tengan para que no se pierda la visión de la pinta que tienen estas ecuaciones matemáticas que describen el camino, las condiciones necesarias para ir por cada uno de los caminos, se escriben, una de las formas de escribirlas es usando un lenguaje que se llama SMT-lib2. Y el solver que entiende este lenguaje y puede responder preguntas sobre las ecuaciones se llama Z3. Hay un montón en realidad, pero Z3 es el que usamos nosotros. Y está hecho por Microsoft y funciona muy bien.
O lo que me olvidé de decir antes es que todo esto está implementado en una herramienta open source que ustedes se pueden bajar y probar. Y, y bueno, si bien es una técnica que requiere que uno entienda lo que está haciendo y entienda todos estos conceptos que les acabo de comentar, el script que uno requeriría para buscar, intentar romper esa propiedad, explorar simbólicamente la criptomoneda de la que estuvimos hablando, encontrar un caso de test que te permita comprar tokens sin invertir nada de dinero. Y todo eso es este que está acá. Digamos, para que tengan una idea, no son 100 líneas, son en muy pocas líneas. Uno puede eh, razonar sobre smart contracts con bastante facilidad una vez que tenés esta herramienta implementada, ¿no? Em, bueno, después cuando pasen las slides, ahí están los links para que puedan intentar reproducir esto ustedes mismos. Y bueno, entonces esto es magnífico, esto resuelve absolutamente todos los problemas del universo, no hay nada más de qué preocuparse. A partir de ahora no va a haber nunca más un bug en ningún smart contract. Listo. Bueno, no es tan así, tiene eh, algunas limitaciones, algunos desafíos em, o algunas oportunidades de mejora. eh, y yo acá les voy a contar acerca de em, tres, porque son las tres que impactan más directamente a la hora de analizar smart contracts. Es la explosión del número de estados a analizar, eh, las complicaciones que tiene el uso de índices simbólicos en la memoria, de apuntadores simbólicos, y las complicaciones de SHA-3 y por qué es importante tener que soportarlo para poder razonar sobre contratos, sobre smart contracts. Bueno, State Explosion. En esta técnica, bueno, es natural que debido a la naturaleza, digamos, de esta técnica, eh, se generen muchos estados de exploración. Eh, bueno, pero hay ciertas construcciones de programación que hacen que el número de estados a explorar crezca estrepitosamente y simplemente a esta situación se la llama state explosion. Es una situación patológica que se da en algunas construcciones programáticas que hace que se generen más caminos, más estados de exploración en los que se puede eh, procesar. Em, de todas maneras, como ejecutar instrucciones en un smart contract cuesta dinero, es algo que no debería darse con tanta frecuencia a la hora de ejecutar una única transacción. Pero bueno, les voy a mostrar qué pinta tiene una construcción, no es algo tan complicado en definitiva, qué pinta tiene una construcción de programa que hace que la ejecución simbólica empiece a trastabillar un poquito. Vean esta función. En esta función eh, se cuenta el número de apariciones de cierto valor en un arreglo. El valor que se está buscando es un valor de la entrada que va a ser considerado simbólico y lo que hace esto en cada una de las iteraciones del loop, eh, básicamente incrementa un contador si ha encontrado el valor deseado, ¿no? Lo que pasa es que el if está operando sobre un valor simbólico, porque el valor al que yo estoy buscando es un símbolo. Entonces, por cada iteración del for, eh, se te va a duplicar en dos, se te va a dividir en dos el número de estados que tenías. Te va a generar dos estados por cada iteración del for. Y encima, si sigue después operando, el contrato que vos estás analizando es como un multiplicador, porque vos vas a tener código antes y código después de esta función,
y cuando pasa por esta función te genera un montón de estados que después tenés que probar todas las otras posibilidades. Entonces, una construcción como esta te hace que la ejecución simbólica empieza a trastabillar y es una cosa bastante simple de que aparezca. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber que este tipo de cosas existen y, bueno, nada, es una oportunidad de investigación y de mejoras. Hay algunos artículos dando vuelta que te permiten hacer, eh, tiene formas de mitigarse. Se pueden, eh, no quiero entrar más en esto, pero hay formas de resolver para algunos casos este tipo de problemas. Bueno, y después tenemos eh, indexación simbólica, que es cuando el usuario, el atacante, el entorno, controla un índice en un arreglo, cuando controla un apuntador. Hay que tener en cuenta que en Ethereum, en EVM, en la máquina virtual que corre los contratos de Ethereum, las memorias no tienen ese memory safety como uno puede ver en Linux o en un sistema operativo moderno. Si uno lee en un lugar no inicializado en Ethereum, en EVM, simplemente se define, está permitido y está definido como un cero. Entonces esto hace que los bugs tarden en surgir, en dar, eh, en avisar que están. Y aparte, EVM tiene varias memorias temporarias, la memoria propiamente dicha, y otras memorias para hacer los pasajes de pasaje y recepción de argumentos cuando se efectúan transacciones. Entonces esto un poco complica, eh, pero les voy a mostrar con un ejemplo cómo es que se va complicando un poco cuando uno tiene índices simbólicos eh, que acceden a memoria. Imagínate que vos tenés la memoria que está inicializada con las letras A, B y C. Eh, entonces, si vos lees de la memoria, de esta memoria en la posición 0, obviamente simplemente te va a dar la letra A. Si vos lees de la posición 1, te va a dar la letra B. Si vos lees de la posición 2, te va a dar la letra C. Y hasta ahora todo fácil. Ahora imagínate que tenés un símbolo que viene de la entrada, que es controlable, que es un símbolo que está libre, que podría ser tanto 0 como 1 como 2 como 1000, no se sabe lo que es, y lo que uno quiere saber es qué eh, valor va a arrojar al leer la memoria en este índice, ¿no? Como input puede ser cualquiera de los valores que están inicializados y también un valor que no está inicializado, al leer la memoria bajo este índice, vamos a encontrar que nos devuelve un símbolo que representa la posibilidad de que sea A, que sea B, C o 0, ¿no? Porque va a depender de si el input le pegó a uno de los valores que estaban inicializados o a cualquiera de los valores que no estaban inicializados. Luego, imagínate que tenés otro índice diferente, simbólico, libre, que podría ser 0, 1, 2. Y bajo ese índice llamado input 2 escribimos la letra X, ¿no? No se sabe dónde va a terminar la letra X. La letra X podría terminar sobreescribiendo la A, terminar sobreescribiendo la B, terminar sobreescribiendo la C o yendo a parar a otro lugar que uno no sabe. Entonces ahora, ¿qué valor pensás que te puede llegar a arrojar leer la memoria en la posición 0? Ahora no es simplemente A, que podría ser A, pero también podría ser X, porque si input 2 resulta que después es restringido para que tome el valor solamente 0, la X va a terminar sobreescribiendo la A, y entonces leer de 0 va a ser X. Pero bueno, si input 2 no apunta a 0, sigue siendo la A. Entonces esto te devuelve un símbolo que puede ser tanto la A como la X. Y ahora, si te dan un tercer índice simbólico, ¿qué pasa si lees la memoria después de que escribiste la X y que tenés la A, la B, la C y los ceros de las partes no inicializadas? Y bueno, te devuelve un símbolo que puede ser cualquiera de las posibilidades. Y bueno, y ya pueden ver cómo eh, esto rápidamente se puede empezar a complejizar y generar ecuaciones matemáticas
más complicadas. Y el solver empieza cada vez le empieza a costar cada vez más. Si bien los solvers entienden esta teoría, vos podés hablarle de índices simbólicos y te lo van a resolver, pero es algo que termina por eh, consumir tiempo y costarles, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de implementar y a la hora de usar ejecución simbólica porque, bueno, es una de las cosas que puede pasar que están generándote problemas. Una de las formas de resolverlo es en el momento en el que te toca hacer una indexación simbólica, le preguntas al solver, en lugar de mantenerlo todo simbólico, le preguntas al solver que te dé un ejemplo concreto de ese índice en ese momento. Y a partir de ahí, en lugar de seguir digamos, con la locura simbólica, transformas todo a ese valor concreto. Es como que se vuelve un poco más, como si fuese un fusor, todo esto de la ejecución simbólica, si usás concretización. Bueno, obviamente que se pierden todos los caminos que no tienen que ver con el ejemplo exacto que acabas de elegir, pero bueno, es súper rápido, porque no tenés ninguna de toda esa complicación de antes. Em, bueno, y por último, como última complicación y desafío que tiene la ejecución simbólica en Ethereum, está el tema de SHA-3. Bueno, SHA-3 es bueno, una, primitiva criptográfica que no tiene colisiones, que si vos se lo aplicás a dos valores diferentes, te va a dar con muchísima probabilidad dos valores diferentes, que los hashes van a estar separados los unos de los otros en gran medida, y no es invertible. O sea que si vos te dan un programa como este del slide, y te dicen, mira, yo sé que el hash es 123, 123, 123. ¿Me podés decir qué input le tengo que pasar al programa para llegar al bug? Bueno, y si vos no tenés información previa al respecto de esto, no es posible razonar simbólicamente al respecto. Si vos le pasás al solver estas ecuaciones, el solver no lo va a poder resolver porque ya 3 está diseñada específicamente para que esto no se pueda hacer. Bueno, entonces sí, ya 3 es complicada para emular simbólicamente. eh, ¿Y cuál es el problema? Si vos agarrás cualquier smart contract que esté en este momento en funcionamiento y agarrás el código binario, el bytecode que está subido en el blockchain y lo desensamblás y te fijas las instrucciones que tiene con la que está compuesto, vas a encontrar que hay un montón de veces en la que está utilizada la instrucción SHA-3. Y esto es porque Solidity usa SHA-3 para organizar los tipos de datos en su base de datos. Como sabe que el hecho de aplicar SHA-3 a distintos valores te da valores altísimos, ininteligibles y separados entre sí, lo usa para diagramar fácilmente y sin ninguna metadata los tipos de datos que necesita un contrato en su base de datos. Entonces, por ejemplo, este contrato, que tiene dos enteros y un arreglo, va a ir organizándose en su base de datos de esta manera. El entero A, que es un entero de tamaño conocido y simple, como se sabe cuánto ocupa, lo va a mandar en la parte baja de su base de datos en correlación al orden en el cual fue declarado en el contrato. Entonces, el A va a parar a la posición 0 de la base de datos. Después el B, como también es de un tamaño conocido y se porta bien, eh, lo va a mandar a la posición 1 de su base de datos en correlación al orden de declaración, al orden en el que fue declarado en el código fuente del contrato. Ahora, cuando quieren alocar, digamos, distribuir en la base de datos los valores de un tipo de dato que es del cual no se sabe el tamaño, un tipo de datos dinámico, como si fuese un arreglo, ahora no lo pueden poner ahí nomás, compactados abajo, porque no saben cuánto va a ocupar y si va a pisar el próximo valor y se complican todas las cosas. Entonces lo que hace Solidity es en lugar de ponerlo en la posición 2,
lo pone en el hash de la posición 2, asumiendo que este valor va a ser un valor alto, que va a estar lejos de todas las otras cosas, y de esa manera no se van a solapar con las otras cosas que están también dando vuelta en la base de datos. Y es por este motivo que si uno recorre las instrucciones de los contratos va a ver que hay SHA-3 por todos lados. Y si tu motor de ejecución simbólica no soporta y no sabe qué hacer cuando aparece la instrucción SHA-3, básicamente no vas a poder analizar ningún contrato. Hay tres estrategias implementadas que se pueden utilizar para mitigar o resolver el problema de SHA-3. Una es la concretización, que es similar a lo que mencioné antes. Cuando te aparece la aplicación de SHA-3 sobre un valor simbólico, en lugar de intentar seguir haciéndolo simbólico, le preguntás al solver que te dé un ejemplo concreto de la entrada de SHA-3 y a partir de ahí trabajás con el valor concreto que elegiste y te olvidás de los símbolos. De nuevo, es rápido, es simple, pero se pierden todos los otros caminos que dependían de que el valor ese sea diferente. Y después tenés otras dos estrategias un poco más sofisticadas que involucran el uso de funciones no instanciadas, que básicamente es decirle al solver eh, que invente por vos una función que haga las veces de SHA-3. Y esto hace que sea tratable el problema y que se solucione, porque en realidad los hashes que se aplican para organizarse en la base de datos suelen no salir de la interfaz del programa. Son cosas que quedan, que uno nunca ve desde la parte de afuera. Uno nunca escribe un hash como dato para pasarle a la llamada función. Son cosas que suceden internamente que Solidity está haciendo para organizarse en la memoria. Entonces, uno le puede dejar la libertad al solver para que escoja una cosa diferente a Z3 que se comporte más o a YA3 que se comporte más o menos parecido en términos de cómo organiza las cosas en memoria. Sí. El uso está bastante estudiado y funciona y está implementado y lo podemos probar. En definitiva, hoy en día eh, se puede lidiar en algunos casos con este tipo de usos de SHA-3 en forma simbólica. Bueno, y listo, hasta ahí llegué con los desafíos. Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer súper interesantes. Y problemas que se pueden resolver y problemas interesantes para investigar. Pero bueno, la conclusión que tengo para ustedes es que, bueno, EVM al ser Ethereum, al ser código tan generalmente pequeño y generalmente crítico en el sentido de que un bug en un contrato tiene repercusiones económicas súper importantes, es un excelente dominio para aplicar las técnicas de ejecución simbólica. Es algo que parece como que es lo suficientemente pequeño para que sea tratable, y lo suficientemente crítico para que uno se tome el trabajo de aplicar estas técnicas. Entonces es un lugar, un dominio eh, muy interesante para aplicar ejecución simbólica. Una de las propiedades más sobresalientes de la ejecución simbólica es que genera muy pocos o ningún falso positivo. Todos los casos de test que salen de esta técnica son 100% reproducibles. Se puede considerar que es un generador de exploits, y uno puede tomar los resultados y aplicarlos en el blockchain de la vida real y deberían ejecutarse de la misma manera que en el entorno emulado. Y esto, bueno, tiene muchas ventajas porque permite demostrar los errores y eh, generar casos de test simplemente de mirar el código de las cosas. Bueno, te permite razonar acerca de cachos de código complicados, de smart contracts complicados. Es una de las piedras fundamentales a la hora de pensar en cualquier cosa parecida a la verificación formal. Está testeado en la vida real, se usa en auditorías día a día y semana a semana, y tiene otras potenciales aplicaciones
que también lo hacen interesante. Estas cosas no están implementadas, siempre me interesaron. Por ejemplo, la de Function Diffing, que es, bueno, como esto sirve para explorar todas las posibles ejecuciones de un programa, lo que se hace es, si tenés dos versiones de la misma función que vos pensás que deberían hacer lo mismo, le entregás a las dos versiones de la función la misma entrada y usás ejecución simbólica para fijarte si en algún momento eh, el resultado de las dos funciones da diferente. Y ahí mismo podés encontrar una diferencia o no, o demostrar que son iguales, o encontrar una diferencia de las dos funciones y te va a dar, digamos, el input necesario para ir a donde está la diferencia. Bueno, y esas son mis conclusiones. Y todo esto está implementado y es open source y lo pueden instalar, lo pueden hackear, romper, usar, quejarse de que no se puede usar para exactamente lo que ustedes quieran. Eh, eh, lo hacemos con cariño y estamos siempre atentos a cualquier comentario que hagan ahí por GitHub. Así que bueno, los invito a instalarla y a jugar con ella si en algún momento tienen ganas. Y después también hay otras herramientas que te sirven para también auditar contratos y buscar errores en contratos, que están organizadas en el tiempo que te lleva a ejecutarlas. Por ejemplo, tenés Slither, que es un eh, analizador estático que te va a encontrar el 99.9% de los problemas que tenga tu contrato en segundos. Eh, Después tenés un fuzzer que también va a encontrar casi todos los problemas que tengan en minutos. Y la ejecución simbólica, que es un poquito más severa con el tiempo y que te permite ir un poquito más profundo también. A medida que te vas más profundo, te lleva más tiempo, es razonable. Y bueno, también tenés otras herramientas más genéricas como ensambladores, tenés una herramienta que te eh, hace ingeniería inversa de los bytecodes, te los transforma en algo más digerible. Hay un montón de recursos que los invito a que vayan ahí y investiguen. Bueno, gracias y ahora vamos a ver si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, cómo hago para respondérselas. Eh, Chau, chau, hasta después. Mm,